Mirá cómo estamos, Maxi. Hola amigo, ¿cómo estás? Bien, vos, para que me voy a cambiar al auricular. Háblame. Ahora estamos. Ah, Te no, igual agarro, me parece que me te está hablando el encuentro. auto. ¿Vos me escuchás con retorno o estamos bien? Si No, te no, está escucho todo bien. bien. Te escucho todo bien. Súper, Te listo. agarro en el carro. Estoy en el pleno carro, acá me tuve que tirar al costado, acá. Espero que no me choreen. Bueno, Bueno, hermanazo, bueno, ahí le está contando un poco a la gente, bueno, que estoy súper contento de volver a hacer lives, que estoy mega contento de hacerlo con vos, pero me encanta conversar con vos, siempre salen cosas muy nutritivas con Maxi, que te decía, ¿no? Por tu humildad, por la profundidad que tenés, por la forma de poner o sea, tenemos esa vibración de poner las cosas así muy sencillitas, así que para mí, como les digo, para mí este espacio no es solo como compartir, sino es que es como, yo creo que la clave es que me conecto con el Maxi, compartimos, lo que sea, y de esa conversación que nosotros nos estamos nutriendo también como que se abra el juego, ¿no? Así que amigazo, te agradezco un montón, me la- encanta. lo mismo digo, amigo, ahí para la gente que está escuchando de mi comunidad. También lo mismo digo, siempre un gusto compartir y bueno, ojalá que volvamos a hacer algo presencial también. Hicimos en aquel momento, no sé hace cuánto, un año y medio, ese taller presencial en Bogotá de espiritualidad en la vida práctica. Ya en algún momento volveremos a concretar esos proyectos que tenemos pendientes para Total. cosas presenciales. Mira, y les voy a contar una cosa que estoy viendo mucho con la gente que estoy trabajando. Yo siento que este año es un año de unirse con otros. Lo siento, clarísimo. Me he unido, uf, me he potenciado mucho con otras personas. Y bueno, sí, a nivel también astrológico están hablando de eso, ¿no? Es un año de unir fuerzas, lo que sea, ¿no? Y yo siempre, con la gente que estoy trabajando, yo siempre les digo, antes de ponernos a hacer un proyecto juntos, compartamos, ¿no? Como uno, primero, Mm. o sea, yo trabajo con amigos, punto. No trabajo con nadie que no sea amigo o con nadie que no disfruto estar. Entonces como que priorizo eso, entonces también está muy lindo que con Maxi estuvimos viajando juntos en Colombia, que nos cagamos de risa, la pasamos bárbaro. Después lo fui a visitar con un grupo de amigos que nos fuimos juntos a Machu Picchu, que Maxi está organizando unos viajes allá, y nos fuimos a Tucumán, donde vive Maxi y donde vive también Fabi Fiorito, que somos muy amigos, con el que hacemos el curso de Abundancia Mucho. Y ahora estamos hablando con Maxi, que está con ganas de venirse a México, yo voy a ir a México un tiempito, pasar por Colombia, ¿no? Como también eh, para mí es súper importante priorizar el vínculo, el compartir, ¿no? Y de ahí es que uno dice, si hagamos un proyecto, porque me encanta compartir con vos, ¿no? También me parece como Total. una forma linda de también de cómo y con quién trabajar, ¿no, Mats? Total, bueno, eso es lo que nos pasa un poco, ¿no? Así también con vos, con Fabi y demás, que lo cual comparto esa emoción de trabajar con amigos y con gente que disfrutes. Y un poco me gusta a mí contarle a la gente que muchos de los cursos, las charlas, los vivos, cualquiera de las cosas que compartimos los dos en redes siempre surgen de poner, de compartir con la gente conversaciones que nosotros tenemos entre nosotros, ¿no? O sea, porque a nosotros nos interesa conversar sobre en qué plan estamos, en qué aprendizaje, etcétera, y después decimos, che, estaría bueno esto que hablamos ahora, conversarlo con la gente en un curso, en un vivo, lo que sea, así que así es como surgen los proyectos. Y las conversaciones, pero tal cual, ¿eh? Porque yo no sé, ahora hoy vamos a hablar de los eneatipos. Ahora Maxi va a explicar, ahí yo le voy preguntando cómo somos distintos las personas, ¿no? Pero a mí me pasa que cada vez que yo abro información, aprendo un huevo yo, o sea, yo sé que hoy va a venir información, pero que no se me abre a veces ni meditando, no escribiendo, o sea, con una conversación con otra, cuando ponemos esta energía, yo de hecho, les cuento, cuando armo los cursos, yo nunca los grabo así en frío, o sea, serían bien los cursos, pero cuando yo estoy dando un curso y hay público y me hacen preguntas, y hay conexión, hay una nutrición que el curso que saco grabado de una sesión en vivo es, sin mentirles, 5 o 3 veces mejor que un curso que yo pudiera haber grabado. Entonces, también vamos a hablar un poquito de eso. Yo no sé si a vos te pasa lo mismo, Maxi, pero los dos somos 7 enneagrama, que ahora vamos a ver eso. Total. Pero desde el diseño humano, yo tengo como esa conexión de networking. O sea, cuando hablo con No, la gente, viene la info para mí. Yo no sé si es todo el no, mundo, pero vamos a y mirar. es gracioso que somos
7 del enegrama, como decís, y proyector de diseño humano, estamos parecidos. Nosotros somos muy parecidos, boludo. Por eso nos encanta, nos reentendemos con Maxi, nos siempre como que cuando nosotros estuvimos mucho tiempo haciendo Mastermind juntos y siempre nos cagamos de risa que lo que le pasa a Maxi esa semana me toca a mí y lo que me pasa a mí lo toca a él, ¿no? Eso también es muy, 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 muy interesante. La verdad que sí. Bueno, amigazo, yo si querés que te vaya como preguntando un poquito por dónde venía la charla, Por cómo donde querés vos arrancar. quieras, ¿sí? Si querés vamos conversando y ahí después escuchamos las preguntas de la gente, Bueno. escuchamos Vamos la de acá, energía de lo que dale, va. de una. Mira, vamos a hacerla fácil, ¿sí? Maxi es una persona que yo admiro mucho, de los mejores referentes que yo conozco o que me caben a mí, ¿no? Vamos a decir, ¿por qué? Porque es muy real, ¿sí? Muy real, le sienten la energía, o sea, súper real la vuelta, y tiene mucho conocimiento, Ujú. tiene mucho camino, tiene mucha conexión con la gente. Buenísimo. ¿Qué carajo hace Maxi para estar en esa conexión? Y dentro de eso, la herramienta principal que usa Maxi, o sea, ese nivel de conexión, de algún lado lo sacó, lo aprendió, lo habilitó, lo desarrolló, tiene mucho que ver con el eneagrama. Entonces, primera pregunta que te quiero hacer es, de las mil cosas que hay, ¿por qué te enganchaste tanto con el eneagrama? ¿Por qué usas el eneagrama? Mm. ¿En qué te ayudó a vos el eneagrama para conectarte más? Buenísimo. Mirá, a mí, y hay otro dato de color que le sirve a la gente entre las similitudes nuestras de 7 el enegrama, proyector de diseño humano, eh, ingenieros industriales y esto de, ¿no? de tener toda una formación o haber tenido muchos años en el catolicismo, digamos, apareció de repente cuando yo tenía 19 años, el enegrama, ¿no? Casi por casualidad apareció el enegrama y a mí me pareció, en resumidas palabras, muy buen puente entre la psicología y la espiritualidad, ¿no? O sea, al principio cuando vi eso dije, wow, ¿me entendés? O sea, ¿qué pasa acá? Y lo que me produjo a mí entender, ¿no? Toda esa sabiduría ancestral, porque a mí con esto del enegrama, bueno, ya me escuchaste que hablamos distintas veces, me encanta hablarlo porque en el sentido de explicarlo, por más que haya gente que sepa qué es el enegrama, es porque yo digo, no hay un enegrama, ¿no? Porque al ser una sabiduría que viene el año 4000, 5000 antes de Cristo, según los datos que se tienen, no es que podemos ir a preguntarle a alguien, como por ahí son otras disciplinas, decir, a ver, ¿cómo son los lineamientos de esta disciplina, cuáles son las reglas cardinales, etcétera, etcétera, sino que el enegrama es una sabiduría ancestral, una sabiduría muy antigua, que viene, imagínate, de Tíbet, de esa época, ¿no? Entonces, cuando me encontré yo con esa herramienta, me sorprendió la profundidad con la que podía entender a uno mismo, por supuesto, y el comportamiento humano, entender a las otras personas y con la velocidad y la practicidad sobre todo, ¿no? En eso compartimos también, tenemos una inteligencia práctica o nos gustan las Mm. cosas aplicables o bajar lo complejo de manera fácil para que ya pueda aplicarlo. Entonces dije, esto es lo mío, ¿no? Y con esa, por ahí, cabeza o mentalidad de ingeniero me gustaba porque lo que me daba a mí, si me preguntas de qué otra manera le llamaría el enegrama, porque ¿no? El enegrama en sí no nos dice nada que más que una gráfica o una mapa de 9 puntos, diría que es un mapa del alma, ¿no? O incluso hay algunas ramas del sufismo que le dicen es la matriz de Dios o la matriz del universo. Entonces, yendo a lo concreto, entre horas que podemos estar hablando, porque ha visto que estas cosas son súper profundas y da para largas charlas, pero por ejemplo, una de las cosas, y ahí vamos conversando y me seguís preguntando, escuchamos a la gente, es que digo, me permitió aprender a hablar 9 lenguajes, ¿no? Yo digo que para mí eso es lo que significó, entre otras cosas, ¿no? Aprender a hablar 9 lenguajes que por ahí, a veces por más que hablamos el mismo idioma y los dos hablamos en castellano y lo que sea, no necesariamente estamos hablando en el mismo lenguaje porque no lo entendemos, porque miramos la vida de manera distinta, tenemos sesgos o diferentes, etcétera. Entonces aprender a comunicarse con el otro es fundamental, entender qué tipo de observador es el otro y demás. Perfecto, de lo que vas diciendo, entonces que algunos ahora nos vamos a meter qué es específicamente el eneagrama. Lo que te llamó la atención es que muy rápido y de una manera muy eficiente
te permite conocer y conocer a los demás. Exacto. Y que te diste cuenta de que, vamos a decir, esencialmente hay como 9 perfiles de percepción que son muy diferentes entre sí, que esto también a mí me llamó la atención en un momento, como decir, Tal cual. yo como que yo trato de que, pienso que todo el mundo piensa como yo las cosas y ve como yo las cosas y estás en pelotas, nada que ver, o sea, hay que poder entender que el otro lo ve distinto, siente distinto, como por ahí ver la vuelta. Entonces, ¿qué es el eneagrama, Maxi, para vos, ya técnicamente, para algunos que preguntan ahí, che, ¿qué mierda es eso? ¿Te sirvió? ¿Es súper eficiente? ¿Estás conectado gracias a eso? Ujú. ¿Qué es? Como una, a ver, como una respuesta fácil para que todo el mundo lo entienda, es una herramienta y de mi experiencia una de las herramientas más poderosas que existen actualmente de autoconocimiento, ¿no? Como te decía recién, también es un puente entre la psicología y la espiritualidad, ¿no? Entonces es un mapa que te permite descubrir, y ahí de nuevo como enlazo con lo que me preguntabas antes, te responde básicamente dos preguntas fundamentales. ¿Quién soy? ¿No? Y cómo estoy. En ese cómo estoy es qué es lo que tengo que hacer en este momento de mi vida, ¿no? Para seguir creciendo y desarrollándome a nivel personal y espiritual, ¿no? Entonces, eso me pareció súper interesante. Y de hecho, con esto, ¿no? Un poco lo que nos dedicamos nosotros, trabajar con la gente para que pueda, ¿no? Sentirse más plena, más libre y más feliz. Lo que me encantó del enegrama es cuando entendí que justamente como es un mapa, grama significa en griego gráfica de 9 puntas, en la que te muestra, ¿no? Me gusta un poco la tradición sufí o alguna enfoque que tiene el sufismo, ¿no? De hablar de cómo la energía primera, como cada uno le quiera llamar, ¿no? Dios, lo uno, etcétera, pero esa energía primera se fragmenta, se manifiesta o se muestra en la realidad y en nuestra psiquis en 9 energías, ¿no? Y de esas 9 energías, es decir, para estar completos, digamos, para no sé, lograr vivir o alcanzar la máxima divinidad que cada uno tiene, necesitamos de desarrollar esas 9 energías o esos 9 patrones, de los cuales, de esos 9, uno, yo diría, como hablando así bien práctico, de fábrica viene desarrollado uno, ¿no? O sea, nacemos con una energía desarrollada, por eso uno dice yo soy un 7, soy un 1, soy un 3, etcétera. Pero en realidad yo digo, son más que un número, no es que son un 7. O sea, es como decir, cuando uno dice soy zurdo, ¿no? Porque escribo con la mano izquierda, o soy derecho, que sea. Bueno, sí, esa es de fábrica, viniste así y o te sale fácil hacerlo de esa manera. No quiere decir que no tengas otra mano, ¿me entendés? O que no tengas otro pie. Entonces, en este sentido, digo, el enegrama nos muestra todo lo que podemos desarrollar y cómo podemos completar esa personalidad. Para en síntesis, mira, Fede, si hay una palabra como que te diga, decime en una palabra qué es el enegrama, te diría armonía. Esa es la palabra que te diría, ¿no? Porque es una herramienta que lo que busca y lo explica muy claramente y te muestra el paso a paso de cómo restablecer la armonía en la psique de la persona, por supuesto la armonía personal y la armonía interpersonal. Por eso me gusta decir que es un mapa del alma, un mapa de autoconocimiento, de comportamiento humano. Ujú. Muy bien, es que ahí justamente, claro, ahí comentan, ¿no? Como decir, qué bueno que lo ves así, porque no es encasillado, porque si no también hay gente que dice, para eso, Exacto. esa mierda que como que te categorizan en algo y quedaste así, ¿me entendés? Como una mirada amplia, que no sos solo un número, que tenemos Claro, muchas tendencias y que buscamos armonizar, equilibrar muchas de esas tendencias, entendiendo cuáles son las luces y sombras de la tendencia principal que uno tiene, de alguna manera, exacto. ¿no? Exacto. De hecho, con eso que decís de la encasillada, lo cual comparto, y sobre todo ahí a los 7, a los 4 no les gusta que lo encasillen, ¿no? O sea, hay muchas personalidades que ya por su esencia dicen, a mí me gusta ser original, ser diferente, no parecerme a los demás, y de hecho, por supuesto, todos somos originales y diferentes. Y una vez me pasó en un taller, ¿no? Que una persona decía, no me gusta, me dice esto de que vos sos uno, vos sos dos. Por supuesto, cuando la persona que no conoce de enegrama, de hecho lo recomiendo, que no hablen así, ¿no? Porque suena a etiqueta, ¿no? Cuando habla de número. Por eso están los nombres, ¿no? El organizador, el entusiasta, ¿sí? La persona que tiene una tendencia a organizar, a Ujú. servir, o sea, a concretar cosas. Pero entonces con eso, con esta persona me dijo, no me gusta así, me siento que me pusiste en una caja. Y digo,
Claro, no eso al principio cuando no se entiende, pero en realidad digo, yo te muestro, es al revés, te muestro la caja en la que vos te has metido y cómo puedes salir de ahí, ¿me entendés? Total, Que es como un poco por como estrategia del ego y por sentirme seguro, me resguardo detrás de un disfraz o una personalidad para, no sé, buscar que los demás me acepten, para buscar que me quieran, etcétera. total. ¿Sabés qué? Me viene esto de que también es una herramienta, ¿no? Las Sí, herramientas las podemos usar a favor nuestro o en contra. O sea, no es que el eneagrama sea bueno, no es que las constelaciones sean buenas, no es que los psicoactivos sean buenos, son herramientas. Vos con un psicoactivo te puede curar mucho o te la podés pegar en la jeta, tal con las cual. constelaciones lo mismo. Y el eneagrama, claro, si yo estoy, bueno, voy a estudiar eneagrama para encasillar a la gente. Este pelotudo es 2, voy a ver cómo lo manipulo. El 4 ya sé cómo lo agarro, ¿me entendés? Y claro, está bueno que pregunten eso, porque de alguna manera puede hacer que yo me desconecte de la gente. ¿Por qué? Porque lo que más desconecta son las etiquetas. Porque cuando estoy etiquetando estoy pensando. Y cuando estoy pensando no estoy sintiendo a la persona, no la estoy viviendo a la persona, la estoy abstrayendo, ya es una proyección, que es un poquito lo que trabajamos con la meditación, que en el fondo para conectar con la gente, con la realidad, tenemos que no estar pensando. Y si uno está categorizando a todo el mundo, cagaste, ¿no? No te conectás con la gente, ¿no? Son como... Entonces, obviamente, desde donde uno lo agarra, ¿sí? Que es como una cosa de decir, ¿sabes qué? Depende con la intención con uno entramos, decir, ¿sabes qué? Esto me sirve para entenderme más a mí mismo o a entender más a otra persona y ver cómo Total. saco lo mejor de la otra persona, o digo, no, me aprendo esto para pegarle una manipulada, ¿sabes cómo lo manejo ahora este boludo, Claro. no? O sea, Bueno, la mira, misma herramienta, ¿no? ahí hay dos cosas interesantes que me encanta ahí que dijiste. Una, lo de la manipulada, porque, o sea, de hecho el enegrama estuvo oculto, imagínate, se conoce del 4600 antes de Cristo, que venía de Tíbet, ¿no? De esta famosa cultura área, y estuvo oculto recién, no sé, en 1990, por ahí se lo empezó a enseñar en Estados Unidos, llegó de Oriente a Occidente, etcétera. Y justamente todas estas tradiciones, como el sufí, etcétera, no lo querían compartir o no lo enseñaban, lo tenían así bien guardado, porque tenían miedo que se use para eso, ¿me entendés? O sea, Mm, dice, te da tanta información sobre el comportamiento humano y sobre otras personas que no estaría bueno que las personas la usen para un fin como la manipulación o lo que sea, porque te da mucha info, ¿no? Entonces, mm, por supuesto que después nosotros por ahí tenemos otra mirada, ¿no? Diciendo, el, y esto lo hablamos alguna vez también fuera de un vivo, como diciendo, el conocimiento y la sabiduría se oculta por sí misma, ¿no? O sea, como que si uno no tiene el nivel de conciencia, puedes leer un montón de cosas, pero nunca la va a comprender, ¿no? mm, Y por ahí, y lo otro que me gustó cuando hablaste de son herramientas, etcétera, y tal cual, a mí me gusta decir, o me gusta este enfoque del coaching ontológico cuando hablan de, son interpretaciones, ¿no? Entonces eso está bueno que tenga claro la gente. El enegrama, el coaching, las constelaciones, toda la astrología, etcétera, son interpretaciones, no es la verdad absoluta, y mm. está bien, y es importante también quién como ejecuta o quién la persona que habla de esa herramienta, ¿no? Tanto lo hablamos algunas veces que yo escuché gente tanto del enegrama como de las constelaciones que no les gusta porque, ¿no? Y, no sé, tuvieron una mala experiencia por ahí con una persona que por ahí tenía su interpretación de la herramienta, ¿no? Total. Total, bueno, ahí están preguntando algo más, Maxi. Entonces yo te voy preguntando como de lo que me interesa a mí. Entonces estamos hablando de una herramienta ahí con mucha efectividad, con mucho poder para poder como entender a las personas. Bueno, ¿y cómo es la vuelta? ¿Qué es que son 9? Somos solamente nueve personalidades diferentes. A toda la humanidad se puede como de algún modo ajustar a estas 9 tendencias. ¿Cómo es la vuelta? ¿Qué tipo Sí, de personalidades hay? ¿Qué dirías? no, en realidad lo que es interesante, está buena la pregunta, es que como te decía recién, no somos un número. Es decir, en la psique humana eh, todos tenemos esos 9 atributos, todos tenemos esa matriz, ¿no? Entonces no es que, por ejemplo, en tu caso, el mío, que somos 7, no es que eh, solamente tenemos esa energía, ¿no? Tenemos de las 9 energías, solo que hay una que es esencial, por eso le digo la esencia, le llamamos, ¿no? Y que de hecho, desde ese punto también es interesante la pregunta que siempre surge a la gente, ¿sí? ¿Y por qué tenemos una esencia? ¿No? Que es el primer paso
o lo primero que se busca cuando una persona llega al enegrama, ¿no? Que descubra cuál es su esencia, es como decir, su estado natural, ¿no? A veces, ¿has visto cuando hablamos de la frase esta de Einstein, de los peces trepando el árbol, decir, en vez, para no estar en esas, ¿no? O sea, en algo que vaya en contra de tu propia naturaleza y decir, fíjate de qué manera vas a favor de esa naturaleza. Entonces, lo primero y lo más importante es entender cuál es mi esencia, cuál es mi estado natural, que ahí viene la otra pregunta, es decir, cuando las personas descubren esa tipología o esa esencia, que viene con un patrón, digamos, ¿de dónde viene esa esencia? Viene la segunda pregunta, ¿no? ¿Por qué tenemos esa esencia? Y ahí un poco lo vinculamos con el propósito. Desde mi mirada la elegimos, ¿no? Es como una herramienta, como decía recién, esa esencia, que la elegimos para vivir un propósito, o una misión determinada, ¿no? Como para algo venimos a aprender y algo venimos a enseñar, entonces de ahí viene. Entonces, Mm. lo que me preguntabas, entonces, ¿solamente existen 9 tipos de personas? No, porque como te digo, hay muchas variantes, ¿no? Primero, cada una de las personas tiene esas 9 energías, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hacen un test de enegrama, el cuestionario que yo tengo, hay como 30 tendencias o 30 afirmaciones por cada eneatipo, ¿no? Entonces, imagínate en estadística qué probabilidad hay que 2 personas contesten exactamente de esas 30 preguntas por cada eneatipo las mismas, ¿no? Entonces, Mm. nunca. Pueden ser que sean la misma tipología, 2 personas y que tengan similitudes, ¿no? Pero siempre todos estamos desarrollados de manera diferente. Incluso hay muchas variantes dentro del enneagrama, los subtipos, las alas, los brazos, etcétera, que es justamente todo el mapa ese que te muestra el enneagrama. Y de hecho hay diferentes niveles de conciencia dentro de cada tipología. O sea, no quiere decir que Mm. 2 personas que son tipología 8 son iguales, ¿no? O sea, depende del nivel de conciencia. Ahí es como que te puedo decir, es como un instrumento que puede estar afinado o no, ¿no? O sea, si una guitarra, por ejemplo, no es lo mismo todas las guitarras, ¿no? Todas tienen un sonido diferente, pueden tener un grado de afinación diferente, una está desafinada, otra mejor, etcétera. Por eso, como Ujú. ejemplo concreto, me gusta poner, ¿no? En el 8 por ejemplo, se ve, la tipología 8 que le llamamos luchador, se le ve como la mayor diferencia cuando está en luz o en sombra, ¿no? O sea, cuando está eh, en un nivel de conciencia, ¿no? Como integrado, desarrollado, o cuando tiene un bajo nivel de conciencia. Entonces, esa misma tipología, por ejemplo, en sombra fue Hitler y en luz desarrollado fue Martin Luther King. ¿Me entiendes? Entonces, pero ¿cómo puede ser que sean tan diferentes y sea el mismo instrumento? Y es un poco lo que decía vos recién. Sí, es un instrumento. Que una persona lo usó para una cosa y otra persona usó ese instrumento para otra, ¿no? Entonces, por ahí va un poquito la cosa. Bueno, hablemos un poco, a ver, con el tema del propósito. Lo primero que vemos entonces es, fíjense desde la educación, que nosotros nos enseñan a todos más o menos lo mismo, y todos tenemos que hacer lo mismo, y todos tenemos que pasar por el colegio y por la universidad. O sea, como que hubo una educación muy fuerte en que seamos iguales, uniformes, ¿no? Que eso viene como Tal de la cual. época industrial, donde necesitamos que los seres humanos sean robotitos que estén hacia ahí trabajando en las fábricas, ¿viste? Durante mucho tiempo fue así, ahora recién se está como abriendo un poco diferente, pero digo, ¿cuántos de ustedes realmente no están haciendo lo que quieren todavía? ¿Por qué? Porque tienen que caer bien en los estándares de la familia, sobre todo, de los amigos, de la sociedad. Y eso es una de las cosas que yo más veo acompañando procesos, es qué autoestima y autonomía alcanza una persona para... Se me va la luz acá del lado. ¿Cuánto? Está improvisada esta oficina. ¿Cuánto, la verdad es cuánta autonomía y autoestima tiene una persona para realmente ser ella misma, ¿no? Entender esto que dice Maxi, de que es como si fuéramos animales en la selva y hay peces, y hay águilas, hay monos, hay leones, hay tortugas, cada uno tiene una cualidad, ¿no? No. O sea, claro, si te quieren hacer subir un árbol, no es lo mismo que sos un mono o sos un pez, ¿no? Vos te movés mucho mejor en otro ámbito, pero nosotros es como que a todos nos entrenaron como monos, pero hay tortugas, hay caballos, hay elefantes, hay víboras, somos de todo, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender, de que si nos queremos meter en esto que está hablando Maxi, que vamos a ver un poquito cómo nos ayuda el eneagrama a encontrar qué tipo de animal somos, por así decirlo, en muchos niveles, eso es lo que nos da el contacto con el propósito.
¿sí? Si yo escucho más, y ahora se lo voy a preguntar a Maxi cómo lo ve él, que es divertido, como digo, el propósito lo Ujú. tenemos como unas perspectivas. Entonces, yo quiero comentar un poquito cómo veo el propósito para que tengamos una mirada más amplia con la de Maxi. Digo, el Dale. propósito tiene que ver cuánto me escucho yo a mí mismo para saber, o sea, porque ahí descubro mis dones, mis talentos. Entonces, por Total. ejemplo, yo vengo con ciertos talentos, pero por mi familia, digamos, tenía que estudiar ingeniería o yo pensé que tenía que estudiar ingeniería o otra cosa o no había espacio. Así que ese es el gran tema que cuando alguien me habla de propósito, yo siempre le digo, no va a venir alguien, un ángel y te dice, mira, tu propósito es este. Lo vas a tener que descubrir en el contacto con vos mismo, con qué te gusta, con qué no te gusta. Y como yendo en contra de lo que dice Maxi, como para pensar, ¿no? Y para que vos traigas la otra manera, yo les digo siempre, digamos, o sea, hay niveles. En un nivel egoico, en un nivel superficial, tenemos, entre comillas, o nos creamos un propósito Ujú. y decimos, bueno, acá estamos yo y Maxi intentando ayudar a la gente a que esté mejor, a que se conecte, como dando servicio. En un nivel más profundo, también lo nombro, para que vean esto que decía Maxi, que son perspectivas, o sea, son niveles de conciencia. En un nivel más profundo no hay ningún propósito. La vida no tiene ningún propósito. No tiene ningún sentido la vida. Solamente Mm. es una experiencia. No hay cosas buenas, cosas malas, que estás en tu propósito, no estás en tu propósito. Pero en el nivel más profundo es así. ¿Por qué se los digo? Porque muchos de ustedes están entrando en la noche oscura del alma, en Claro. espacios en los que vos no sentís propósito. O sea, no tiene sentido. No es que hay un sentido. Vos estás acá jugando, jugá lo que quieres. Entonces, de alguna manera yo veo esas dos caras. Claro que hay un propósito, hay una manera y una vuelta, pero en un nivel profundo tampoco hay propósito. Y lo Me traigo porque encanta. Maxi se dedica a ayudar a la gente a encontrar su propósito también, ¿no? Que Me lo hemos gusta. hablado. Bueno, Me gusta lo que ¿cómo la ves traes vos? y me comparto en realidad totalmente. Nada más que por supuesto hay que poner un contexto para que la gente entienda, si no me decía estos dos locos se contradicen cada 5 minutos. Pero a lo que voy, claro, eso que voy a decir, a mí me gusta por ponerle un nombre, por ahí no es fácil ponerle un nombre a las cosas, pero hay un concepto que sobre todo lo escuché en Conversaciones con Dios, el famoso libro este de Neil Donald Walsh, Ujú. que le llama a eso que vos le decís dicotomía divina, ¿no? Que dos cosas pueden ser verdaderas y opuestas a la vez, ¿no? Lo que a un nivel normal uno podría decir, no, pero te estás contradiciendo, estás diciendo dos cosas opuestas y que las dos son verdad. Sí, porque están hablando en diferentes contextos, en diferentes niveles de Total. conciencia. Entonces, Ujú. comparto, ¿me entiendes? Entonces, desde el punto de vista, a ver, yendo al principio, que es lo que me decías recién, de decir, cómo es el tema del propósito y cómo descubrirlo, etcétera, comparto con vos. No es que viene alguien en día, el arcángel Gabriel, y te dice, Fede, tu propósito en la vida es tal. No. Entonces, a mí lo que me resulta curioso, justo acabamos de terminar un proceso, ¿viste? La experiencia online esta que hago con la gente que se llama Impacto, y ahí hacemos, ¿no? Desde enegrama hasta descubrir el propósito y que la gente puede crear un proyecto alrededor de eso para empezar a dedicarse a lo que le gusta. Es que a mí me gusta decir que se trata más de recordar, ¿no? El propósito, que recordar viene de cordis, ¿no? O sea, de pasar por el corazón o Mm. de volver a reconectar con uno, eh, que de buscarlo afuera y que alguien me diga cuáles son mis talentos, que alguien me diga qué tengo que hacer, etcétera, ¿no? Entonces, el tema del propósito es súper interesante porque creo que estamos tan domesticados en, en buscar siempre que otro nos diga cuáles son las cosas correctas y las incorrectas, y cuando Ujú. te devuelve la pregunta o uno mismo se hace la pregunta, no sé qué responder, ¿no? Es una pregunta tan simple, es decir, ¿para qué sos bueno? ¿Qué te gusta? ¿Qué te apasiona? Y además la gente como que si le hubieras preguntado la fórmula, ¿no? Compleja de no sé qué, ¿no? Y yo creo que el problema viene por ahí, ¿no? O sea, pero es como algo tan, lo tenemos tan a la mano, lo tenemos tan a la mano que no es tan difícil justamente por eso, porque estamos buscando algo que lo tenemos en la mano, ¿viste? Que por ahí a veces nos pasa. No, Entonces, total. desde ese punto de vista, digo, pasa muchísimo y sobre todo, ¿sabes qué observo, Fede? Creo que va a estar de acuerdo conmigo en eso, porque un poco a nosotros nos pasó en nuestra experiencia, es que lo que observo mucho en las personas cuando lo acompañan en estos procesos es que tienden a descartar
lo que en realidad tiene que ver con su propósito, con su pasión y sus dones, porque no se han tenido que esforzar un montón o sufrir o sacrificarse, porque es algo que naturalmente siempre lo han hecho, ¿me entendés? Hay gente que Mm, no estudió nada y sabe hacer tal cosa o es bueno para tal otra, pero justamente como no he estudiado nada, no tengo un título que me avale o no he pasado un montón de horas esforzándome en eso, es como que no cuenta, ¿no? Entonces solo cuenta los títulos que tengo, la experiencia laboral y se fijan solamente en eso. Por eso les cuesta tanto, ¿no? Es más un laburo de desaprender que de otra cosa, ¿no? total. Y también comparto, ahí respondiendo a lo que decía vos, que el propósito no tiene que ver con algo que tengamos que hacer, no es que el día de mañana uno se muere y va a ver, ¿no? Alguien con una tablita que dice, ah, Fede, vos no hiciste esto que y fuiste a hacer a la tierra, entonces ahora estás castigado. No se trata de eso, ¿no? O sea, ese concepto de verlo desde el miedo, creo que es muy infantil y Mm, tenemos que crecer un poco en esa mirada del propósito. Se trata más de lo que hablábamos recién, ¿no? De cuál es tu estado natural, cuál es el contexto en el que más disfrutas y ayudas a que los otros disfruten. Entonces, ¿y por qué no viviría mi propósito? O sea, no tiene sentido. ¿Me entendés? total. Entonces, yendo a otro plano, que es lo que decís vos, y llega un momento en que no hay propósito, y claro que no hay propósito porque es como vos estás tan conectado con vos que no existe la posibilidad de que no hagas eso que sos, ¿me entendés? Total. Entonces, para mí va por ahí, digamos. Ven cómo son las dicotomías de interesante, porque uno está buscando el propósito como si estuviera separado del propósito. Ven la falta Claro, de integración que a veces tenemos, como si estoy yo y está en mi propósito, ¿no? Como el propósito es ser uno mismo. ¿Qué es el propósito si yo tuviera que trabajar para él? Tenés que ser vos mismo. Buah, ¿y cómo soy yo mismo? claro, Y escuchá tu cuerpo. ¿Qué dice tu cuerpo? ¿A quién querés ver? ¿A quién no querés ver? ¿A dónde querés ir? ¿A dónde no querés ir? ¿Sí? O sea que la desconexión del propósito que tenemos, básicamente es la desconexión que tenemos del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que nuestra vida la llevamos mucho mentalmente y la mente está muy embebida de condicionamientos. O sea que si yo me manejo a nivel, si yo me manejo a nivel mental, primero estoy viviendo una ilusión, porque total. la realidad no es mental, la realidad es vibracional, sensacional. Entonces, mientras yo más pienso, que es lo que fuimos entrenados, más desconectado estoy del cuerpo, más estoy conectado de la vida, más desconectado de quién soy. O sea, fíjense que vamos a decir que no encontrar tu proceso es que estás muy en la cabeza, mucha paja Total. mental. Y lo que dice Maxi, si te dedicas a vivir, a sentir, entonces ya directamente no estás pensando no estás pensando en el propósito, lo estás viviendo al propósito, ¿no? Interesante. Acá la tengo a ¿Sabes? la mar, que es Eso. otra loca Hola, cósmica que ¿cómo andamos acá estás? ya volviendo a la casa. Y volvió que estaba de una sesión. Acá está todo el equipo acá. Bueno, ¿Sabes qué? Se me ocurrió algo ahí con lo que hablábamos, como para que una metáfora bien simple, ¿no? Para que entendamos esto que empezamos a hablar de cosas dicotómicas. sí, Digo, con esto que hablábamos, ¿no? Del pez trepando el árbol, la famosa frase de Einstein. Claro, mientras el pez está trepando el árbol, sí hay un propósito, ¿me entiendes? Que te vaya al océano, al mar, de donde vos, no sé, donde fluís, donde está tu naturaleza. Ahora, si los dos somos peces que estamos en el mar nadando, no hablaríamos de propósito porque ya estamos ahí. O sea, uno no puede ir a un lugar si ya está en ese lugar, digamos, mm, ¿no? Entonces, ahí creo que se entiende más gráficamente por qué desaparece esa me búsqueda. gusta ver lo pensar. Se los voy a compartir desde mi experiencia, como decir, también cómo funciona eso. Claro, yo siento que estoy viviendo mi propósito porque como que, Claro, pero no, como dice Maxi. Por eso les digo, en la mente siempre hay un sí, pero no. En el sentir es claro. clarísimo cuando uno está en un lugar. Por eso es que es muy interesante cómo empezamos a habitar estados de vibración más altos, que son, mientras la frecuencia mental baja, el estado vibracional del sentir y la conciencia es más alta. Es directamente Ujú. proporcional. El estado místico es cuando la mente para por completo. Es el estado de unidad con todo, de felicidad, alegría. Solamente ocurre cuando a nivel mental está en 0 Hz, ¿sí? Básicamente. Entonces, más allá de eso, como que es que estoy tratando de pensar porque, claro, es un tema este, ¿no? Como, ¿cuál es mi propósito realmente? ¿Para qué me dedico, no? ¿Cómo le podemos entrar desde el sentir, desde empezar a entrenar mucho más qué quiero realmente? Escuchar el cuerpo, decir qué quiero, empezar a darnos un poquito más de permiso, porque tampoco podemos pasar a hacer lo que se nos cante el culo, Ujú. que sí,
hacia ese lugar iría, pero tenemos que ir como manejándola, porque no es que digo, bueno, ¿sabes qué? Hoy siento que no quiero ir a trabajar, se van todos a cagar, ¿no? Bueno, ir a trabajar, pero después ves ahí qué haces, qué no haces, a qué reunión vas, empezás a jugar, a tener como un poquito más de órdenes de libertad, ¿no? Eh, ¿cómo, qué sentís que para vos es esencial en tu camino de encontrar el propósito relacionado también con el enneagrama, digamos? Porque dicen, como yo desde mi lugar te digo, ese contacto con el cuerpo, la meditación, el ejercicio, la respiración, o sea, dejar de hacer terapia mental, para mí eso es fundamental. Basta de terapia mental al que quiera avanzar más, ¿no? El que quiera seguir haciendo terapia hablada va a quedar en esa vibración mental todavía. Creo que algunos van a entender esto. Eso es mi experiencia en estos años de camino. ¿Cómo la ves vos, Maxi, a nivel de lo que estás viendo y cómo estás acompañando, ayudando a la gente? Para el tema del propósito, bueno, justo lo que me preguntaba hoy, veo que la gente está preguntando eso. A mí me gusta, a ver, es muy simple, pero lo pongo en fórmula para que, ¿no? Para que la gente pueda anotar o pueda eh, trabajar o enfocarse en algo, ¿no? Digo, tu esencia más tus dones y tus pasiones, ponerla puesta al servicio de los demás, eso es tu propósito, ¿no? O sea, es lo que yo soy, más lo que me gusta hacer y lo que disfruto, lo hago para otros, ¿entendés? Y ayudo a que otros vivan eso que a mí me gusta desde mi esencia, etcétera, ¿no? Entonces, es como, ahí la abundancia surge naturalmente, ¿no? Porque es como que encima que me hace bien a mí, le hace bien al otro también, entonces ahí se da ese espacio. Por eso, como decís, desde el enegrama, lo que sea, en los procesos de propósito siempre pongo el tema del enegrama, que la gente conecte con su esencia, recuerde quién es, y de ahí conecte con lo que naturalmente disfruta, fluye y le sale natural, y eso se dedique a vivirlo y a compartirlo con los otros. Eso es el propósito, digamos, no es tan difícil. Súper. Es que a mí a veces lo veo tan claro, lo que pasa que alguien que está con enquilombado con el propósito no me va a mirar y va a ser pedazo de hijo de puta, ustedes dos no saben por lo que estoy pasando yo, que no entiendo qué quiero hacer con mi vida y es entendible, pero realmente en un nivel conceptual es bastante fácil. Es que la desconexión de propósito es la desconexión con el cuerpo, la desconexión con la intuición propia, la desconexión con, o sea, o demasiada conexión con los deberes ser, vamos a decir, ¿no? Con Total. el condicionamiento. Te quería Creo, preguntar algo, Maxi, quedan a agregar y después se me viene. Dale, dale, querías agregar algo. no, creo que estamos en un momento en el cual la gente está como más despierta para conectarse y preguntarse por el propósito. Creo que varios años atrás no era un tema tan frecuente como antes. Antes Mm, uno hablaba de la misión, del propósito, lo que sea, y era como pedo místico, ¿no? O sea, que esa filosofada que está hablando y hoy es como que algo que es súper usual. Entonces está bueno que la gente esté en esta búsqueda porque habla de una conciencia más despierta a nivel global, digamos. ujú. Y me estaba por preguntar algo. Te iba a preguntar algo. Acá tengo un amiguito que, nada. Bueno, te iba a preguntar algo, a ver, del, El amigo estamos Alexis hablando, mandó saludos ahí. el Aparece. Alexis, hermanas ahí también están ahí compartiendo. Además, son charlas también muy de vida, ¿no? También el tema que estamos tocando hoy es muy esencial a Ujú. todos, ¿no? Bueno, la pregunta que te iba a hacer es una pregunta muy interesante, la verdad, pero me la olvidé. Entonces te voy a tener que hacer otra. Vamos a tener que cambiar. No, pero veníamos. Esto te quería preguntar. O sea, vos me dijiste, mira, estamos en un momento donde quizás hay algunos tipos que salen mucho, que Ujú. están habiendo mucho, y hay una tendencia en la educación a otro tipo de tipos. Entonces hay mucha gente que está teniendo un problema común entre tipos. Ah, claro. El typing, te referí al typing, es como la identificación, ¿no? El proceso en que las personas se identifican y dicen, ah, listo, hice mi enagrama con, no sé, una persona, un texto, lo que sea, y digo, mi tipología es tal, ¿no? Y lo que veo es que hay mucho error en el typing. Veo mucha gente mal identificada, ¿no? Que piensan que son de un enatipo y son del otro y demás. Y eso no les ayuda, ¿no? Hasta muchas veces
le es contraproducente cuando en realidad el eneagrama puede ser una herramienta que le genera armonía en su vida, plenitud y sobre todo que lo ayuda a vivir más libre y de repente les genera, ¿no? Como una carcasa, un encasillamiento o un montón de cosas que no les ayuda justamente por haber hecho mal ese proceso. Que te acordás que con vos incluso en su momento hablábamos, ¿no? Y decías, no, A que mí soy me un 3 pasó. que no sé cuánto, y terminaste diciendo, con el 7 dijiste, este sí. Yo les digo, yo nunca conecté mucho con el enneagrama, por eso me encanta esta conversación con Maxi y otro que maneja muy bien el enneagrama, que yo trabajé mucho, bueno, no trabajé directamente con él, pero en los programas de él y que lo leo y me siento bastante identificado, es que es Borja Vilaseca. Sí, Pero bueno, yo por ahí cuando estaba haciendo mi formación de esta, hacíamos enneagrama y no fue uno de los temas que más me conectó, vamos a decirlo, ¿no? Como que pero todos mis amigos, mis compañeros no, yo estoy trabajando el 3 yo estoy trabajando el 2 yo digo, ¿de qué poronga hablan? Están pensando demasiado para mí, no sé qué les pasa. Pero la cuestión es que yo era un 3 y yo no ujú. trabajaba nada porque como no lo entendía muy bien al enneagrama, no es que le metía mucha cabeza. Pero yo estaba convencido que era un 3 hasta que llegó Maxi y me dijo, pescado, vos sos un 7 acá a la China, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Te acuerdas? Andaba me ando fuera del tarro, pero fuerte. Ahí, claro, y ahí sí te entraron las balas, cuando te viste 7 Sí, y ahí me reidentifiqué. claro. Y sí, es lo que pasa mucho y sobre todo también, ahí es interesante, bueno, lo que me preguntaba recién, de como que mucha gente tiene una tendencia o quiere ser cierto estereotipo, cierto eneatipo, es lo que, ¿no? El eneatipo del 3 en el eneagrama sería el triunfador, el empresario, el exitoso, ¿no? Ese perfil que tanto nos vende la sociedad Mm. occidental, Estados Unidos, todo ese modelo, ¿no? De superconsumismo. Entonces, cuando entendemos que eso no tiene que ver con nuestra esencia, ¿no? Eso es justamente uno de los perfiles del eneagrama, que por supuesto tiene su luz y su sombra. No me parece que esté ni bien ni mal eso, solamente es, digamos, una tendencia. Pero lo que sí hablábamos el otro día, que me parece que venía por ahí la pregunta, es que como que socialmente está bien visto ser eso. Es como es mejor si soy empresario, tengo negocio y hago mucha plata y no sé qué cosa más. Entonces, Total, Maxi. Yo cuando está me dijeron bueno, soy mira. 3 dije, no, qué bueno ser 3 tipo, qué paja ser el 2 o el Claro, 4 que es un deprimido. El 3 es el más, y nada que ver, pero nada que claro. ver. Total En- ese punto. entonces eso es importante porque si no ahí se genera de nuevo lo que decíamos, ¿no? El pez trepando el árbol. Y vos lo ves también en tu retiro, las sesiones, lo que sea. No sé, si podemos decir un porcentaje, que de hecho hay encuestas de Gallup y demás, hay un 80, un 90% de la sociedad que está trepando el árbol, ¿no? O sea, el pez trepando el árbol justamente porque está, eh, nada, desconectado de su esencia y demás. Entonces, en definitiva, volviendo al anagrama, eso es lo que busca, conectarte con la esencia. De hecho, es el nombre que le puse al curso este que te contaba, se llama Esencia, haciendo Ujú. alusión a la reconexión con la esencia. Bueno, muy bien. A ver si quieren hacer alguna pregunta, gente, por dónde vienen a mano, los temas que estamos tocando, cosas que sientan que les puede servir que acomodemos un poquito con Maxi, ¿no? Que se trata de eso también, ¿no? Esto que estamos hablando, cómo nos ayuda en lo cotidiano a entendernos. Así que recién hablábamos de eso, ¿no? De que un error en la herramienta te puede llevar para cualquier lado. Vos, Maxi, sos un 7. Contanos un poquito, ¿qué es un 7? Hay muchos 7, ¿es común el 7? Yo la verdad, yo estoy rodeado de 7, o sea, yo no veo otra gente que casi no sea 7 en mi entorno. 7 y 4. Sí, depende el contexto, el entorno donde te muevas y demás, ¿no? Pero, eh, y por supuesto, todo lo que vibra igual tiende a unirse, entonces quizá por eso te juntás con tanto 7. Pero el 7 en enneagrama se llama el entusiasta, ¿no? Son personas que naturalmente tienen entusiasmo por la vida y les gusta, si hay cosas que valoran o priorizan en su vida es el disfrute, pasarla bien, la alegría, son como estados en los cuales se sienten cómodos, ¿no? La diversión, ¿no? Entonces, siete siempre les gustan las cosas nuevas, compartir con amigos y todo lo que implique un disfrute, un placer, ¿no? Por eso en el extremo, digamos,
o en la sombra, se habla de la gula o la glotonería en el sentido de que cometen excesos en todo lo que implique placer, ¿no? O sea, no solo de placeres como, no sé, la comida, bebida, etcétera, sino en relación también a cosas que disfruten como la música o el libro y demás, ¿no? Entonces el 7 tiende a excederse en su estrategia justamente eh, de querer estar siempre entusiasmado, ¿no? Entonces eso lo que termina haciendo es evitando el dolor, lo cual muchas veces le produce que no vea la realidad tal cual es, etcétera, que sea un poco demasiado optimista y esto a veces le impide crecer y desarrollarse bien en su vida. Entonces, es un poco ¿Ven lo que la... les digo? Esto es muy importante. Yo, por ejemplo, soy un 7 de muy bajo estado de conciencia, porque yo siempre pienso que todo es del carajo espectacular, o sea, Maxi siempre me dice eso, pero todavía no la veo, ¿eh? Yo digo, no, yo digo, cada vez mi vida se pone más chimba, pero sí, ¿no? Como que ahí está como la... Muy interesante. Ahora Sí, estamos hablando del 7 como para ver un ejemplo. Nosotros dos somos 7, entonces más o menos nos ujú. ven la personalidad. Tenemos como esa tendencia, tenemos la tendencia a los extremos, todo, nada, somos súper disciplinados. Bueno, se van todos al carajo, ahora no me disciplino en nada. Estamos súper contentos o no sé qué. Bueno, ¿cómo hacen, cómo les dirías, qué sugerirías para que si les interesa, alguna persona pueda leer los distintos tipos y ver con cuál se identifica o algún test o algo como para ver si de repente, Ujú. claro, conectan con un tipo y dicen, che, boludo, esta data me sirve a mí porque yo soy así. O sea, vos estás hablando del 7 y soy una 7 que, o sea, es de manual, digamos, ¿no? Y eso me puede servir a mí. ¿Cómo haría a uno de los chicos que por ahí son otro número o algo? Bueno, ahí tengo en mi perfil en Instagram tengo el link de WhatsApp, se pueden sumar ahí a los grupos, que toda la semana estoy compartiéndoles info, les paso el test, ahí pueden hacer el test y voy mandando info sobre cada una de las tipologías y cosas concretas del enegrama. Así que los que quieran saber más del enegrama, del test, qué tipos son ¿Dónde o es lo que eso? sea, Brutal. Me parece brutal. Ven que es súper práctico. Están los grupos, son grupos de WhatsApp que los bajan, sí. ¿dónde? Ahí en mi perfil de Instagram hacen clic en el Súper. link y ahí les va a decir grupo de WhatsApp y nada, hacen clic y ya están adentro. Y ahí les va a entrar, mandamos más o menos 2 publicaciones por semana y están silenciados los grupos, no se preocupen. Así que Dale, es una vez que Máximo Tuero, el vayan, de Maxi, si se fijan ahí en el coso, Máximo Tuero, arroba Máximo Tuero, es famoso el Maxi. ¿Ya cuánto va? Como 300 seguidores, papá. 300.000, vas como 350. Tengo un amigo bien famoso yo ya, ¿eh? Qué bárbaro. en esa es, amigo, en esa estamos. Es un grosso el Maxi. Así de humilde, relajado que es un grosso ahí el despliegue que tiene ahí la energía. Bueno, entonces esto, porque ya de esto que estamos hablando, fíjense que es un poco lo que estamos trabajando, que vamos a hablar con esta monita hermosa que tengo al lado, que es el tema de las tribus, ¿no? De poder juntarnos con otra gente en el grupo de WhatsApp, poder compartir información, que se vuelvan más hábiles con la meditación, con el eneagrama, con la orinoterapia, que estamos así, que tenemos grupos de todo este tipo de cosas, porque necesitamos aprender y compartir experiencias y generar tribu, generar pertenencia para poder como entendernos más y te juntás con el otro que también sos vos, boludo, no puedo creer en esos grupos, me imagino que se retiran datos, así mismo acá mismo si ustedes están hablando ahí en el chat de Instagram y como que se van haciendo, como se van poniendo interesante, entonces también creo que es un momento muy importante de tribu, de empezar a crecer juntos, vibrar juntos, entonces Maxi, qué bueno esos grupos y claro, ahí si le está sonando a uno de ustedes esto que estamos charlando y se pueden profundizar con esos grupos y con lo que está manejando. Maxi tiene un curso súper copado que se llama Impacto, que está muy enfocado al propósito. Ahí pasó una volqueta. Bueno, y no sé si estamos acá, la verdad, el profesionalismo lo perdimos. Yo les pido disculpas, pero bueno, me tocó acá en el auto. Y el otro curso, estás manejando un curso nuevo que se llama Esencia, eh, que ya es más Ese, puntual del enneagrama, ¿no? claro, esencia es específicamente de enegrama, que ahora empezamos más o menos en 10 días, 2 semanas, así que ahí me pueden escribir y se suman. Así que yo lo recomiendo mucho, una muy buena herramienta para, no solo para los que lo quieren aplicar en su vida como autoconocimiento, para reconectar con su esencia, entender quiénes son, mejorar la autoestima, etcétera.
millón de cosas para las cuales sirve, sino también para todos los que son coaches, terapeutas o de alguna manera se dedican a ayudar a la gente, les va a dar un mapa súper práctico con el cual entender el comportamiento humano de la otra persona y un paso a paso ahí para ayudarlos a que vivan en armonía y libertad, básicamente. Mm. Yo siento que estas herramientas, mira, hay dos vías que son lo mismo. El autoconocimiento, cómo me vinculo conmigo mismo, Ujú. cómo me entiendo a mí mismo, cómo manejo mi energía, cómo me escucho, cómo no me escucho, cómo me siento, cómo no me siento, cómo me exijo, cómo no me exijo. Es todo una relación con nosotros mismos, que esa es la que define todo. O sea, el nivel de plata que tenemos, el nivel de salud que tenemos, el nivel de alegría que tenemos, básicamente tienen que ver con cómo nos tratamos a nosotros mismos. Y ahí hay niveles de conciencia en los cuales nos damos cuenta cómo nos jodemos, cómo nos manipulamos, cómo somos violentos, cómo somos amorosos. Y al mismo tiempo eso se refleja en el vínculo con los demás, o sea, ese llevarnos con nosotros mismos está ahí y también se refleja en símbolos que son personas, cómo trato a Maxi, cómo trato a mis amigos, o sea, tenemos dos niveles para conocernos, ¿sí? En la relación conmigo mismo, en la relación con las demás personas. Y el enneagrama le entra de uno a eso, le entra a esos dos canales de uno, poder estar mucho más atento, mucho más consciente de cómo es la otra persona. Fíjense que cuando ustedes estudian enneagrama, uno está observando mucho más a la otra persona. Como que estás atento, a ver, mira lo que dice, mira cómo es. Es una herramienta también muy linda para conocer al otro, para entender al otro, para ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Y claramente de uno mismo. Tal cual. Para liberarnos del ego, un poco mira, ahí justo preguntan, ¿no? ¿Cuáles son las 9 máscaras del ego, etcétera? Pero eso, ¿no? Lo que hablábamos recién, si bien no lo hablábamos con esa terminología, digamos, pero un poco lo que te muestra el enegrama es las 9 máscaras del ego y cuál es la máscara que no te diste cuenta, pero estás viviendo en este momento y te impide conectar con tu esencia y vivir plenamente, ¿no? Que esa sería la sombra del eneatipo. Ujú. Bueno, por ahí va la mano, ¿no? Por eso le preguntaba a Maxi, ¿no? Y ahora entiendo un poquito más por qué le gustó tanto esa herramienta. En la vida todo es relación. Claro, O porque sea, la vida imagínate, es pura ahí, ahí- relación. ahí para que me entiendas, ¿no? Como decir, ¿por qué te gusta tanto? Imagínate en las sesiones, ¿no? En las sesiones personalizadas, como que a mí me pasa que es como que ya casi no necesito, obviamente, por la práctica y demás, hacerle el test a la gente, ¿no? Le escucho hablar un poco y ya entiendo por dónde viene. Mm. Entonces, como que me ahorro todo ese discurso que por ahí, como vos decís, pasa en las cosas mentales, ¿no? Decir, no, te empiezo a contar de que yo cuando tenía 2 años me pasó tal cosa. No necesito que me cuentes nada, ya sé dónde estás metiendo la pata, ¿me entendés? O sea, ya sé, el ego te enganchó por aquí, te hizo bolsa acá, te pateó Sí. aquí y este es lo que te está jodiendo hoy, ¿no? Entonces, por eso como que nos ahorramos mucho tiempo y vamos directo ahí y la gente en un poquito tiempo, en pocas sesiones, ya pueden estar solas, andando bien, digamos. Sí, también me gusta que trabaja en presente, no trabaja tanto con la historia. Yo esto hace rato que lo entendí, gente. Yo se lo decía a la gente en distintas formaciones que hice. Era mucho ir a la historia, qué había pasado con la historia. Eso es una poronga, es el anti-avance. O sea, ir a la historia, qué pasó con mamá, qué pasó con papá. Gente, me dedico a constelaciones familiares, pero eso es apenas, es entender el tipo de vínculo energético con la vibración, la emoción, pero todo está en el presente. No tenés que ir al pasado a buscar y no sé qué, y reformular, como decir, todo lo que no quedó bien cerrado en el pasado se genera en el presente. Entonces, esto que dice Maxi, ya directamente miremos las tensiones tuyas en el presente. No Ujú. importa si las generó porque te pegaron con un palo en el culo, una vara en el culo, o si tu tío no sé qué, ¿me entiendes? No importa cómo nació, lo importante es que se te generó la tendencia de un tipo de vibración emocional. Trabajémosla en el presente, que es como se crea, porque eso que pasó en el pasado lo estás recreando en la oficina, lo estás recreando con tu pareja. Tal cual. Entonces, ¿para qué uno se va a poner a mirar lo que qué te pasó a los 4 años cuando eso mucho mejor trabajar con lo que se está manifestando cada día, ¿no? Con lo que hay ahora, con los símbolos de ahora, ¿no? Entonces eso tiene mucho más fuerza en la vida actual, en el presente, entonces sí.
ven lo que dice Maxi, ¿viste? No, ni te preocupes, no me cuentes que ya sé por dónde vas, qué tipología Claro. tenés y dónde están. Y ahí viene otra cosa, Maxi, me parece clave, que es ir a buscar la solución. Mm, O sea, ¿dónde está la solución? No busquemos de meternos en la historia, qué pasó, no sé. claro. ¿Dónde está la solución? ¿Qué movimiento te ayuda con la Mira, tipología que tenés, no? ahí sé que es interesante lo que está diciendo. Me gusta, me pasó, no sé, hace un año aproximadamente, me acuerdo porque era recién estábamos en pandemia, de tener una sesión con una persona, ¿no? O sea, yo le estaba haciendo una sesión a esta persona y sabía de todo, ¿me entendés? Creo que lo hablamos porque a vos te pasó también, te pasa por ahí. Y sabía todo, había hecho registro akáshico, había hecho, no sé, constelaciones familiares, astrología, no había curso que se había dejado sin hacer, ¿me entendés? Pero no había avanzado en nada, ¿no? No había avanzado en nada, impresionante, me sorprendió a mí, digo, es como que era puramente conocimiento o información, ¿no? Entonces no lo había avanzado en nada. Entonces, cuando Sí. estaba viendo el tema del enneagrama, también es como que me frenaba y ellos me explicaban, ¿me entendés? Dice, no, porque esto es así, porque esto es así, porque el, no sé, curso de milagros dice tal cosa. Entonces, es como que yo veía en esta persona una incapacidad para conectar con el dolor y para hacerse cargo de su vida, ¿no? Hasta que muy Ujú. simple fue la pregunta, es decir, ¿realmente querés cambiar? ¿Realmente querés esa vida que vos decís? Porque a mí me parece que no, ¿no? Y Mm. ahí fue un Me quiebre, un encantan cambio esos en el cual, vuelcos. en Cuando le que, pones sí, jeta, ¿viste? Que se siente, es lo que te digo, cuando se siente que no está queriendo solucionar, está queriendo como... Eso es muy lindo, los que son ayudadores, terapeutas, sentir si la persona quiere salir o no. Yo cuando no quieren salir, y esto lo hemos hablado mucho con Maxi, cuando una persona no quiere salir, está generando una dinámica de frustrar al otro. mm, Como le pasó con los padres. Ellos quisieron cambiar a los padres y los padres no cambiaron, los frustraron. Ellos no tienen fuerza y ellos frustran, la gente que no quiere salir de esos lugares son víctimas, frustran a sus amigos, a sus terapeutas, a los que los quieren ayudar. Y ahí es muy lindo como terapeuta mirarlo y decirle, come mierda, seguí comiendo mierda un rato más. ¿Sí? Hasta que tengas ganas de salir. Cuando tengas ganas de salir yo te ayudo, pero no te veo con ganas de salir. Y yo las veces que tuve esas intervenciones que me llega poca gente así, la entendieron en un minuto. Y ahí claro. como que quizás hicieron algún movimiento. Una pregunta que están metiendo ahí, que es lo que leo que es bien interesante, ahí que estamos trabajando con la meditación, que no, bueno, si volver al pasado. Gente, el pasado no existe. El pasado es una paja mental de tu cabeza, es un recuerdo, es una paja mental de tu cabeza. El pasado no existe. El pasado no te influye porque no existe. Entonces, Maxi, ¿con qué te gustaría cerrar? Desde mi lugar, recomendación de los que quieran profundizar en esto, conocerse, trabajar con un crack en lo que es el autoconocimiento, lo que es el proceso, el propósito, proyecto de vida, yo no desperdiciaría la oportunidad de hacer un curso con Maxi. Tremenda comunidad, tremendo valor, se lo recomiendo un montón. Es de las cosas que realmente me parece que valen la pena es un curso con él. Contanos un poquito, Maxi, para cerrar, cualquier cosa ahí que quieras aportar. Y bueno, ahí para los que están preguntando por el curso y si quieran sumar, que empezamos la semana que viene, el jueves de la semana que viene, empezamos con el curso, me pueden escribir o sumarse a los grupos de WhatsApp haciendo clic en el link ahí de mi perfil de Instagram y ahí van a recibir toda la info, si no me escriben por mensaje privado en Instagram, así que ahí se pueden sumar o la gente que de la comunidad de Fede y demás le escriben a él también y les pasa el link para que se puedan sumar y aquí estamos para seguir aprendiendo, amigo. Qué lindo, La hermanazo. próxima hablamos de constelaciones. Sí, tenemos muchos temas. A mí me pasa que generalmente me gusta conversar bastante con la misma gente porque hay poquita gente con la que tengo cierto nivel de conexión, de vibración, que es tan ameno hablar con vos y es tan nutritivo para mí hablar con vos y que nos entendemos en 2 minutos, ¿no? Siento como una conexión y desde ese lugar sale valor. Entonces sí, hay gente con la que repito, ¿no? Con Maxi tengo para abrir 50.000 temas y caernos de risa, así que seguiremos La con vez, eso. la vez pasada hablamos de la muerte, ¿te acuerdas? Ese estuvo buenísimo y se perdió ese live, ¿te acordás? Espero que Sí. este se me queda para poder descargar porque ahora como se nos fue la hora, pero hicimos un live muy buena. Podríamos revisitar el tema de la muerte, ¿eh? Ojo. Podríamos revisitar el tema de la muerte y bueno, ver también
en qué está la gente, qué se puede hablar aquí con la pandemia, se movieron varias cosas, pero sí, me gusta lo de pocas mentes, ¿no? O sea, así como fue ese taller presencial en Bogotá, que ahora lo podemos contar porque ya lo dimos y salió bien, pero no fue preparado, o sea, armamos un taller que no nos sentamos a pensar de qué íbamos a hablar y salió buenísimo, porque bueno, sí, estábamos conectados ahí con la temática. Sí, y es eso, es como, en serio, chicos, o sea, estas cosas no se pueden aprender leyendo, hay que vivir la vibración. Yo venía en el auto, salimos, que fuimos a comprar unas cosas, habíamos tardado 20 minutos, cuando pongo la vuelta, 55 minutos. Puta, ¿cómo si habíamos tardado 15, 16 minutos a la ida? Chao, nos quedamos ahí, nos quedamos, o sea, como digo, ¿qué hacemos? Y yo venía y faltaban 3 minutos para el live, y decía, ¿dónde carajo paro, no? Y yo estaba más tranquilo, andaba respirando, como poder escuchar la vibración del momento realmente, ¿no? De las cosas, y es todo un aprendizaje, ¿no? Poder fluir con el presente, confiar que la vida está abriendo las posibilidades. De hecho, es lo que hicimos el retiro el fin de semana, retiro de meditación, y es lo que a mí me da mucha certeza, la meditación, el poder acostumbrarnos a habitar la vibración del presente, estar ahí, pasarla bien, Maxi. Y eso me pasa mucho con vos y me encanta, ¿no? La presencia que me da hablar con vos por la energía que manejas, amigazo. Bueno, nosotros no solo que estamos en un sauna y nos estamos cagando de calor, sino que tenemos una comida de cumpleaños. Mirá el bicho este que está con suéter, boludo. Yo estoy transpirando y no sé qué hace con suéter, está ahí de Cali, que hace más calor que en ningún lado. Pero bueno, hermanazo, entonces, Bueno, ¿te amigo, parece que vamos cerrando ahí? Muchísimas gracias a todos. un Maxi, un abrazo. saludito que quiera dar a la gente. Un abrazo a la gente ahí, gracias por el tiempo, por estar, por las preguntas, etcétera. Veo que quedan muchas preguntas colgadas, no hay problema, me escriben y conversamos o se unen al grupo, así que no quiero dejar nada abierto. Y gracias, amigo, por el tiempo y por la linda charla, como siempre. Espero Dale. que repitamos. Te amo, hermanazo. Peinate, boludo. Te quedaste medio despeinado, me parece. No sé dónde estaba. Sí, Nah, que mentira. Hace rato está usando este look, más y yo lo juego siempre que lo veo. Hoy lo tenemos acomodado. Bueno, gente hermosa, un abrazo muy, muy grande. abrazo, Pásenla abrazo. bueno. Linda Chao, noche. chao.